Que se había explicado sobre que hay dos tipos de confesiones. Ah, eh, entonces no nos quedó muy claro allí. Creo que fue la parte de donde estaba explicando como si vamos a confesionario, ¿no? Y nos confesamos y tal vez se nos pasó a confesar algún pecado de nosotros, como precisamente hacia dónde vamos, ¿no? Creo que esa parte Ok, no sé si le estoy entendiendo bien, pero bueno, o sea, vamos a lo básico. ¿Cómo se nos perdonan los pecados? La manera ordinaria de perdonar los pecados es el sacramento de la penitencia, confesión, reconciliación, como le quieran llamar. Esa es la manera ordinaria estipulada por el mismo Cristo cuando le dice a los apóstoles, él ya ha resucitado, sopla antes de su ascensión, sopla sobre los apóstoles y le dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces, ese es un poder que Dios ha dado a los apóstoles, que son los obispos, y los delegados del obispo, que son los que llamamos sacerdotes, ¿va? Entonces, ellos son los ministros para poder dar el perdón de Dios. Ese perdón no lo dan ellos, es el mismo Cristo. Por eso cuando ustedes se confiesan, no escuchan que el sacerdote les diga: y Dios te absuelve de tus pecados. No, dicen: y yo, en primera persona, porque es Cristo mismo. El sacerdote, se dice, actúa in persona Cristo. Cuando ustedes se van a confesar, el sacerdote está hablando en la misma persona de Cristo. Por eso dice: yo te absuelvo de tus pecados. No Dios te absuelve, no, yo, porque es Cristo mismo el que está absolviendo, ¿eh? Entonces, a partir de eso, esta es la manera ordinaria. Cuando uno tiene pecados mortales, que también sería muy largo explicarlo, pero sabemos que hay pecados mortales y pecados veniales. Los veniales se pueden perdonar con un acto de contrición, por ejemplo en la misa. Por eso arrancamos con yo confieso ante Dios. O sea, hay diferentes formas, pero no necesitan de la confesión sacramental, los pecados veniales. Los mortales sí requieren necesariamente el sacramento de la confesión, pero les digo, es la manera ordinaria. Esto significa que es mientras nosotros tengamos o estemos en un lugar donde hay una iglesia y un sacerdote, no hay forma de que se nos perdonen los pecados, sino yendo a la confesión, a lo menos los mortales. Pero así como hay una manera ordinaria, hay una manera extraordinaria. Y esto es para casos extremos. Por ejemplo, si yo como misionero me voy a un lugar en donde ni siquiera hay sacerdotes, pues yo no me creo tan santo como para no pecar. Entonces, ¿ahí qué va a contar Dios para perdonarme? Mi acto de contrición, es decir, se llama contrición perfecta, mi verdadero arrepentimiento de ese pecado. ¿Saben dónde calificaba también? Cuando la pandemia se puso más grave y todo eso, que estaban cerradas las iglesias, o que estaban en los hospitales y no podían llegar sacerdotes y todo eso. Dios a esas personas les contó solamente la manera extraordinaria, porque pues evidentemente no había confesionarios, no podían ir a confesarse. Solamente les contó que hayan hecho un acto de arrepentimiento perfecto, que se llama contrición eso. Entonces, esa es la manera extraordinaria de perdonar el pecado. Yo siempre les digo que, repito, mientras tengamos sacerdotes, nosotros tenemos que ir a la manera ordinaria, que es el sacramento. Pero, por si las moscas, en la noche, antes nosotros tendríamos que hacer un examen de conciencia y hacer un acto de contrición, porque no sabes si te vas a levantar. Entonces, si estás en pecado, pues no vas a levantar a las 3 de la mañana al sacerdote. O sea, a lo menos que hagas un acto de contrición perfecto, de verdadero arrepentimiento, porque esa es la manera extraordinaria, entonces, de perdonar el pecado. Sería básicamente por ahí. No sé si contesté o si le entendí bien la pregunta. 4. Sí, nuestra pregunta es, ¿cómo se paga en vida un pecado como el matar a alguien? Y si el sufrimiento en vida es una manera de pagar el pecado y no ir al purgatorio. Ok, perfecto. Primero vamos a aclarar algo del lenguaje, nos sirve para ir hablando de mejor manera. Pagar por los pecados, nadie puede hacerlo. Nada. Es Cristo el único, porque, para que me entiendan, es una regla básica. El tamaño de la culpa es del tamaño del ofendido. Si yo ahorita, ¿cómo se llama usted? Nicolás. Si a Nicolás yo llego y le doy una bofetada, no sé, llaman a la policía, etcétera, pero me meterán que 24 horas a la cárcel por andar eso. Pero ¿qué pasa si voy y le doy la cachetada a John Biden?
creo que me va a estar un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque la pena o la culpa tiene el tamaño del ofendido. Cuando tú pecas, sea chiquito o poco, ¿quién es el ofendido? Dios. De ese tamaño es la culpa. ¿Quién puede pagar por eso? O sea, tú tendrías que tener el tamaño de Dios para poder limpiar un solo pecado tuyo. Así el más chiquitito, porque no importa si es grandote o chiquito, el problema es que este ofendió a Dios y el tamaño de tu culpa es el tamaño del ofendido. Entonces, ¿quién puede pagar eso? Nadie. Por eso en la confesión es Cristo mismo el que perdona. Yo te absuelvo, te dice Cristo, yo te absuelvo porque es el único que puede perdonar los pecados. Nadie puede pagar por sus propios pecados. Entonces, aclaro esto primero pero entiendo el sentido que me quieren hacer la pregunta. Otra cosa es pagar las consecuencias del pecado. Diferencien entre pagar el pecado, nadie puede pagar por sus pecados. Pagar por las consecuencias de sus pecados, eso sí lo podemos hacer nosotros. Y en ese sentido sí, les digo, puede ver son los actos de reparación. Entonces, evidentemente el acto de reparación primario o primero es lo que ofendiste por repararlo. Que en el caso de un asesinato no puedes repararlo, no puedes regresarle la vida. Por eso yo ponía el caso del aborto, que a muchas mujeres que han abortado les digo, entonces trabajen para que no sean abortados otros bebitos, o sea, salven otras vidas. Entonces, no sé, si tú mataste a alguien, pues yo creo que iría por ahí la manera de reparar, porque estrictamente hablando no vas a poder repararlo. Entonces, hacer algo para que no se cometa la injusticia que cometiste o alguna cuestión y dejarlo a la misericordia de Dios, ¿ya? Me decías esto de un asesinato, pero también me decías otra cosa de... Sí, dije, sí, el sufrimiento. El sufrimiento, perfecto, sí. El sufrimiento unido a Cristo, el sufrimiento por sí mismo, no. De hecho, tengo un amigo sacerdote que me gusta porque él hace la diferencia. Dice, hay muchas personas católicos que sufren, pero como pollo descabezado. Ya ves que cuando le cortas la cabeza a un pollo, a veces se te suelta y va tirando sangre por todos lados, etcétera, pero la tira de a gratis. Pues esa sangre no vale nada, o sea, pues, tirándola por aquí. No, el sufrimiento que tiene valores cuando se une al de Cristo. O sea, cuando tu sufrimiento, sea el que sea, lo unes a Cristo, desde ahí sí puedes reparar las consecuencias de tus pecados. Y puede ser cualquier cosa, una incomodidad, les digo, el frío, el sueño, actos de servicio que te cuestan, no sé, te critican y no defenderte, cosas de ese tipo pueden ayudar. Yo de hecho les motivo más a esas cuestiones de sacrificios o mortificaciones espirituales más que las corporales. Porque Santa Teresita, por ejemplo, ella decía que no le gustaban tanto las físicas porque no veía que se perfeccionara en ello. Inclusive la única que hacía era no recargarse en el respaldo, pero dice que a cada rato la Madre Superiora la regañaba porque se encorvaba. Entonces ella decía, ok, entonces voy a ir a un rango de mortificación más en mi alma. Entonces, por poner un caso, había una monja que sí era bastante pesada y le hacía la vida de cuadritos y ella siempre le sonreía y todo esto. Y una vez la monja estaba haciendo un ruido en silencio en la oración, estaba haciendo un ruidito con el rosario. Y para los que nos gusta el silencio, eso nos pone los pelos de punta. O sea, yo voy a capillas de adoración perpetua y nada me pone los pelos de punta, que la gente esté así. Ya me gustaría mejor ya que rece en voz alta, o sea, que estar así. O sea, no respetan el silencio y creen que están respetando el silencio, pues dicen, no, pues no, es la misma. Entonces, pero Teresa decía, primera opción, decirle, cállese, deje de hacer el ruido, etc. O sea, de manera, pues, fuerte. Y ella siempre se preguntaba, ¿eso sería un acto de amor a mi Señor? No, estoy corrigiéndola en algo que le tengo que corregir, pero pues, no son las formas, ¿eh? Segunda opción, le puedo decir, hermana, ¿puede dejar de hacer ruido con su rosario, por favor? ¿Eso le gustará al Señor? Sí. Pero ella, Teresa, siempre tenía una pregunta más. ¿Hay una manera más perfecta de amar a mi Señor? Y entonces se dio cuenta, dice, en ese momento me puse a concentrarme en el ruidito y pensé que era como si un concierto que me mandaba Jesús. Y como todo lo que me manda Jesús para mí es bueno, me dejó de molestar. Entonces, esforzarse en no defenderse, en lo que uno hace rápido, o sea, le molesta y uno lo dice, etcétera. El mortificarse, el callarse hasta cierta medida, eso puede, unido a Jesús, puede ayudar a purificar las consecuencias de nuestros pecados, ¿eh?
cualquier incomodidad vivida, nuevamente, o sufrimiento vivida desde el Señor, enfermedad, cualquier cosa, no, uno no las tiene que buscar, se presentan continuamente. El tenerle paciencia a una persona que no tolero cuando habla, o cositas así, pueden ir ayudando en reparar las consecuencias de los pecados. Porque repito, los pecados nadie de nosotros podemos pagar por ellos, solamente es el Señor. Pero las consecuencias, ahí sí podemos hacer algo, e inclusive podemos ofrecerlo, por ejemplo, para reparación de lo que van purgando las almas del purgatorio. Un sufrimiento que yo tengo lo puedo ofrecer por lo que no alcanzó a purgar mi papá aquí en la tierra. O sea, puedo ofrecerlo también por las almas del purgatorio. Pero puede ir hacia nuestro propio tiempo en el purgatorio. Sí, lo puede aplicar, exacto, para usted. Generalmente para los difuntos siempre, porque es que también hay lo que llamamos indulgencias. La indulgencia es la reparación de las consecuencias de los pecados. Entonces, cuando recibes indulgencia plenaria, haz de cuenta que quedaste como recién bautizado, limpio. Pero la iglesia nunca ha recomendado que las indulgencias te las apliques a ti, sino las apliques a un alma del purgatorio. No, yo no les digo que pongan nombres. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Si la persona no está canonizada, o sea, que el Papa haya dicho esta persona ya es santa, esa persona puede estar en el purgatorio o puede estar en el infierno. Las personas que están en el infierno ya ahí no les sirve ninguna oración. Entonces hay gente que dice, entonces pues está echada a perder esa oración. No, o sea, Dios no se maneja como un empresario, es decir, esto eran unos créditos para fulanita y tal, pero como está en el infierno, ya se cree, no. Tu oración por un alma del purgatorio le va a servir a otra alma que sí está, o Dios te la aplica cuando te mueras. Entonces, pero porque si no sabemos si la persona, si está en el infierno, ellos ya no reciben absolutamente nada. Ninguna oración, ninguna gracia, ya quedaron para toda la eternidad ahí. Pero no se desperdicia esa gracia, Dios siempre la sabe administrar. ¿Verdad? Va por ahí más o menos. Ok, so, corrígeme si lo digo mal. Pero, ok, so estamos diciendo a nosotros de, como ahorita ya todo es considerado normal, ¿verdad? Normality. Y el equipo traía una pregunta de, como un ejemplo, como cristianos, de como el aborto. Sabemos como cristianos que eso no está bien, right? Pero como un ejemplo, estamos en un ambiente o de trabajo laboral, right? Y donde dicen, es que esto ya es normal, you know? Nosotros como cristianos sabemos que no, pero ¿cómo hacemos, I guess, like, cómo le dejamos saber a la otra persona, María, que eso no, que eso está malo, you know? Y como muchos dicen, y porque pues yo también lo he escuchado de que, ok, pero si la vida de la mamá está en peligro y el bebé, you know, it's like, you know, no va a estar bien, like, ¿cómo se toma un balance de whose life, you know? María, ¿puedes agregar un poquito? ¿Puedes agregar, por favor? ¿Cómo no hacer sentir mal a la otra persona o como escucharte como no sé, como que, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esa palabra? Como ser grosero, no grosero, sino como O sea, miren, aquí digo, en el segundo tema lo voy a responder de mejor manera porque voy a tratar una cuestión de esta, pero les digo así un poco de rapidito. Hay una virtud que se llama prudencia. Entonces, nosotros podemos pecar la prudencia, bueno, por la prudencia y cualquier otra virtud, siempre por lo que se llama por exceso o por defecto. Ejemplo, por ejemplo, yo por mi temperamento tiendo más a pecar contra la prudencia por exceso. Es decir, a veces hablo de más o a veces hablo de un tono en lo que no debe de ser, o sea, me excedo, vamos a decirlo así. Sí tendría que hablar, pero me excedo muchas veces. Hay otros que pecan contra la prudencia por defecto. Es decir, que teniendo que hablar, por no molestar, se quedan callados, etc. Eso también es falta de prudencia, es contra la prudencia. Entonces, ¿qué es lo que le ayuda? Pues es la parte de desarrollar el discernimiento.
voy a hablar en el segundo tema sobre el servicio por desbrozamiento, que lo habla un santo que se llama San Charles de Foucault. Me van a entender mejor, pero aquí la cuestión es ¿con qué persona? Porque a veces cuando hago en mis redes sociales sesiones de preguntas y respuestas, me dicen, ¿qué puedo hacer con mi hijo que está en esta situación y está en pecado y todo eso? Y yo le digo, pues cada caso es cada caso. Yo no sé, conozco a su hijo, no sé, no, le puedo dar algunos principios, pero yo no le digo, la manera de aplicarlo sería irresponsable porque yo no sé. O a veces mamás, ¿cuál libro le podría servir a mi hijo que anda pecando en esto y esto o está haciendo esto? Y ahora primero le digo, ¿a su hijo le gusta leer? Para empezar. O sea, porque yo le puedo decir, o sea, no toda la gente le gusta leer. Quizá más bien le sirve una canción o le sirve algo visual. ¿A qué voy? Cuando uno va a corregir en este tipo de situaciones, lo mejor es haber llevado un proceso de conocimiento con la persona. Porque uno sabe, o sea, cuando yo conozco los que son padres de familia, se pueden dar cuenta y tienen varios hijos, se dan cuenta que con el primero tienen que ser más cuidadosos porque es sensible, pasa una mosca y ya está llorando, etcétera. O sea, con él tienes que saber decirle. El segundo, ni haciéndole la hurracarrana ni manita de puerco, cede porque es duro. No puedes tratar igual. Y a los dos los puedes corregir de lo mismo, pero entonces la clave, yo creo, la clave está en saber conocer a la persona. Hay circunstancias en donde no. O sea, a mí me han invitado debates en donde pues yo no conozco bien a la persona, entonces ahí yo tengo que ir duro a estar bien formado, a dar los argumentos y todo esto con la mayor caridad posible, pero cuando es algo de trabajo, de familia o gente que conoce, yo diría primero conoce, primero trata. Porque, por ejemplo, recientemente cuando salió esto, hay una amiga futbolista que siempre estaba a favor del aborto y todo esto, pero yo me la acerqué porque yo intuyo que ella habrá abortado por la vida que lleva y todo eso. Entonces no es lo mismo, o sea, y más la mujer. Nosotros los varones somos más de razonamiento, la mujer es más de sentimiento en ese sentido. El ejemplo que pongo siempre, o sea, tú pregúntale a un varón qué pasó el 11 de septiembre de 2001. Un avión, que se entró en la torre, Pregúntale a una mujer qué pasó el 11 de septiembre y te va generalmente a hablar fue terrible, me sentí muy mal en ese momento, cuando, o sea, ella se queda más con la experiencia de lo que vivió que con el hecho. Nosotros los varones nos quedamos, no, al pum, o sea, el hecho, esto pasó, punto. Entonces, imagínate a una mujer que le vengas a decir del aborto, aunque le des los mejores argumentos, es mujer y va a hablar desde su feminidad. Y ella trae una herida, si es que abortó, trae una herida. Entonces a ella no le sirve mucho que yo le diga, mira, el aborto está mal por esto. A ella le sirve decir, ¿sabes qué? Hay herramientas que la iglesia, por ejemplo, hay un ministerio que se llama El Viñedo de Raquel, te ayuda a las mujeres que han abortado para que puedan sanar eso. Le ayuda más por ahí la cosa. Entonces, yo sí les digo que como principio, ya lo tocaremos en el segundo tema, pero como principio les digo, lo mejor es en lo posible conocer a la persona, tratarla. Y en base a eso, uno ve si lo dice suave, no suave, si también esperen un proceso. Porque ¿saben cuál es el peligro? Que se corte un proceso de conversión o un proceso que Dios quiera llevar por una cosa que está bien dicha, pero no era el momento. Y muchas veces, o sea, uno acerca a Dios, o quiere acercar a Dios, pero termina siendo lo contrario por no haber sido ni con las palabras correctas o en el momento pertinente, etc. Pero en el segundo tema voy a responder más sobre ello. ¿Algo más? ¿Todo? Ok, vamos a pasar a lo siguiente.